Verdaderamente nos gozamos en este tiempo y ahora lo que viene supera lo previo. Así que vamos a darle paso al primer orador de este tiempo, que es el pastor Esteban Albarracín. Él nos visita desde San Nicolás en la Argentina y le voy a pedir que me ayude a darle un voto de aplauso para agradecerle por estar acá y entregarle esta comisión. Muchas gracias. Es hermoso poder estar en casa. Muchas gracias al equipo de La Palabra Cantada. Les damos un cálido aplauso por su servicio. Saben que es lindo poder reconocer que ellos no estaban aquí haciendo tiempo hasta que la palabra comience, sino que ellos estaban cumpliendo una parte de la predicación de la palabra por medio de la canción. Así que mientras estábamos cantando, Dios estaba hablando, amén. Mientras estábamos cantando, Dios estaba hablando, amén. Amén. Bueno, es muy lindo estar en este lugar. La verdad que nos sentimos como en casa, nos sentimos en familia, porque somos la familia de la fe, amén. ¿Se siente familia? ¿Se siente familia? Sí. ¿Amén? Algunos tienen miedo que yo me invite a comer a la casa, por eso no dicen tanto amén, pero se hagan problema que... Bueno, quiero en primer lugar traer los saludos de mi amada esposa, la licenciada Patricia Chávez. Ella es licenciada en nutrición, aunque por acá no se note mucho, pero el asunto es que hemos convenido no llevar trabajo a casa, así que bueno, por eso... Si tienen en multimedia la foto, una foto de mi familia que quiero presentarles. Sí. Muy bien, gracias. Hay una foto de mi familia que yo les había pasado que quisiera mostrarles. Ahí está. Esa es mi familia, mi amada esposa, bella, hermosa, inteligente, un corazón pastoral tremendo, una excelente profesional. Créanme que se ha hecho una película con nuestro matrimonio que se llama La Bella y la Bestia. Y nuestro retoño, nuestro hijo Juan Cruz, él tiene 25 años, soltero, sin apuro. Él está allí también con su mamá en Argentina, con todo lo que lleva la congregación, la empresa que estamos funcionando allí. Así que ellos son quienes le mandan saludo ahora, y también les mandan saludos la congregación que pastoreamos en San Nicolás, la congregación Conexión Vida, parte de la casa paterna Cristo Tú Haces Todo Nuevo, y ellos les envían también un cálido saludo. El aplauso también lo envían, pero no se escucha de acá. Quiero agradecer profundamente al apóstol Gustavo, mi padre, mi papá espiritual, con quien aprendo, con quien caminamos hace bastante tiempo, y gracias por la oportunidad de compartir este tiempo con los hermanos y conocer tanta gente linda y caminar juntos. Gracias también a los muchachos, al equipo tremendo de pastores que estamos juntos aquí, y quiero dar gracias también al pastor Omar por este hermoso auditorio que nos han brindado. Le damos un aplauso al pastor Omar ahí. Gracias por este espacio tan lindo. Gracias a los pastores José Alfredo, Laila, la apóstol Teresa y todo el equipo que han trabajado para la organización de este evento, el pastor Edwin, todos los que nos han recibido con tanto cariño. Muy bien. Quiero, si me permiten, tomarme un minuto para resaltar la importancia de estos ámbitos. Debemos concientizarnos y acordar entre todos de que esto no es un evento más, no es un encuentro más, no es una reunión
donde nos juntamos a escuchar algo que suene a Biblia, a Dios o a cristianismo, sino que es un lugar donde nos juntamos para ser edificados y para avanzar en la verdad. Anoche el apóstol Gustavo nos compartía en una impartición tremenda acerca de que siempre habrá un balance entre el avance y los estorbos. Entonces, si sabemos que si la verdad está avanzando, entonces quiere decir que los estorbos de las tinieblas están siendo derrumbados. Con lo cual estos ámbitos son de mucho cuidado y sí queremos convenir, y si me permiten ustedes, quiero hacerlos socios de esta impartición y de esto que voy a compartir. Socios e igualmente responsables, porque sabe que la semilla tiene una responsabilidad, la semilla es la palabra, el sembrador tiene una responsabilidad, pero la tierra también tiene una responsabilidad. Así que si usted quiere, por favor, levante su mano y diga conmigo, nos vamos a hacer cargo. Porque esto lo vamos a hacer entre todos, amén. Amén, ¿está de acuerdo? Muy bien, porque es importante que tomemos la responsabilidad de construir juntos. No se trata de impartir desde acá, no se trata de dar un sermón, no se trata de una enseñanza, sino se trata de vida y algo que tiene que ser transmitido a un ámbito donde también la vida está siendo recepcionada. Saben que la palabra hambre tiene una connotación sumamente negativa en todo el mundo, porque cuando se menciona hambre se habla de pobreza, se habla de una escasez, se habla de una demanda que no puede ser satisfecha. Pero qué bueno es entender que Dios nos ha dado el hambre para que sepamos que tenemos que alimentarnos y para poder sobrevivir. Porque si no sabemos por medio del hambre que tenemos que comer, no podremos sobrevivir. Porque si usted no come, muere. Muy bien. Si usted no come, ¿qué pasa? Se muere. Entonces el hambre es algo positivo, es algo que nos lleva a reconocer la necesidad de alimentarnos. Y en forma espiritual esto es exactamente igual. El hambre por la palabra, el hambre por la verdad, será lo que nos conducirá a alimentarnos de Cristo, alimentarnos aquello que Dios está preparando cada día con mayor perfección. Porque este encuentro además deberá ser el mejor de los encuentros a los cuales hayamos ido. No es porque sea en Santa Cruz, no es porque estemos nosotros aquí, es porque eso hablará de un avance. Porque si usted está avanzando en la medida de la realidad del Señor en su vida, si usted está avanzando en la verdad, entonces cada encuentro que sigue será mejor al anterior, amén. Así que declaramos que este encuentro es mejor que los anteriores que hemos vivido, amén. Quiere decir esto, que hay avance. Y si hay avance, si la iglesia está avanzando, la mejor noticia es que las tinieblas están siendo derrotadas en sus estorbos y en todas las trabas que el diablo y trampas que el diablo pretende poner para que la verdad no avance. Una de las trampas más importantes y mejor disfrazadas que el diablo suele poner es la religión misma. Si usted se fija en la línea de mantención de la vida, de la semilla, de la vida del Hijo, siempre la religión estuvo en contra de la vida. Aun cuando hubo la resurrección, la religión gastó dinero, pagó dinero para que se diga una mentira acerca de la resurrección, para que todos piensen que había sido un acto de magia o alguna cuestión extraña, pero todo atentaba contra la vida. La religión se disfraza de algo de Dios, pero no es Dios. Repito, la religión se disfraza de algo que parece ser Dios, pero no es Dios. Porque Dios es vida, no es religión. Y entonces por eso es importante que nosotros entendamos que muchas de las trampas a veces están disfrazadas de cosas que son parecidas a Dios, que pretenden parecerse a Dios, pero no son Dios. Y es importante en este tiempo que rescatemos un solo sonido, y es el sonido de la voz de Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde los medios, las redes,
producen voces diferentes y se levantan en este tiempo voces de todo tipo, voces que parecen ser Dios pero no son lo que Dios quiere hablar, voces que hablan en nombre de Dios pero que no hablan lo que Dios quiere hablar. Y entonces por eso es importante que reconozcamos nosotros, por medio de la vida del Espíritu en nosotros, reconozcamos que Dios está hablando, reconozcamos que es la voz de Dios la que habla. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios en este tiempo? Amén. Mire, si usted quiere escuchar la voz, voy a hacer la pregunta de vuelta. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios en este tiempo? No, y si es más fuerte, a ver, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios en este tiempo? Amén. Bueno, de igual manera tengo que decirles que la voz de Dios siempre nos confrontará. Si usted está escuchando una voz que le acaricia la cabecita y le dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, no está escuchando la voz correcta, eso es para otra temporada. Pero cuando Dios habla, Dios siempre nos confronta. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto y Él por medio de la vida del Hijo nos está perfeccionando, con lo cual la voz de Dios siempre confrontará nuestras vidas. Porque de eso se trata el avance de la verdad. Se trata de exponernos a la voz de Dios y que Dios siempre algo nos perfeccione. Que Dios siempre por medio de su voz haga algo en nosotros que nos lleve a ser perfeccionados. ¿Sabe que usted es imperfecto? ¿Sí? Sí. Dígale a su hermano que está a la izquierda, sos imperfecto. No se anima mucho. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Ahora dígale a su hermano que está a la derecha, porque el de la izquierda ya se ofendió. Dígale, a pesar de que sos imperfecto, la vida del Señor perfecta que te habita te hace perfectible y perfeccionable. Con lo cual, Dios, por medio de la fe que nosotros ponemos en la vida del Hijo, ya nos ve perfecto. ¿Por qué? Porque habita la vida de su Hijo, que es perfecto en nosotros. Así que Dios nos está viendo perfectos a pesar de que nosotros demostramos muchas veces la imperfección. Porque usted no ve mi espíritu, usted ve todo lo que mi alma expresa, ¿es verdad? Todo lo que es el alma es todo lo que las personas ven. Emociones, sentimientos, sistema de pensamiento, decisiones, todo eso corresponde al ámbito del alma. Y es justamente lo más imperfecto y es justamente lo que debe ser perfeccionado. Con lo cual, cuando Dios nos perfecciona, no nos perfecciona, aunque nos perfecciona a través de la vida del Espíritu, pero lo que se va perfeccionando es la expresión de la vida del Hijo que se produce en el alma. Todo lo que es espiritual siempre tendrá una manifestación en lo natural. Todo lo que es espiritual siempre tendrá una manifestación en lo que es natural. Por eso, si a usted reconoce a Jesucristo, la vida del Hijo en su interior, como Señor de su vida, como gobierno principal de su vida, lo que hará esta vida dentro suyo es que irá perfeccionando todo lo que pertenece al alma. Todo lo que se ve, todo lo que los demás ven de usted. Yo puedo decir, a ver si alguien puede decir amén a esto, yo puedo decir, yo soy súper imperfecto. Yo preguntaba para ver si alguien decía amén. Bueno, aún mis compañeros que me conocen no dijeron amén, así que gracias por pasarlo por alto. Pero si yo le preguntara a su esposo, a su esposa, si su cónyuge es imperfecto, no solo que me dirían que sí, sino que sacarían una lista como para asegurar de ese sí, ¿verdad? Y quizás, además de la lista, me dirían, bueno, no solo que es imperfecto, sino no sé cómo estoy haciendo para sobrevivir a esta cosa que me pusieron acá al lado. El asunto es que Dios nos va perfeccionando y por medio de ese perfeccionamiento necesitamos vernos en esa etapa de perfeccionamiento. Usted debe ver a su hermano perfecto. Por eso Pablo dice, ya no nos conocemos en la carne, sino nos conocemos en el Espíritu, porque lo que vemos de nuestro hermano es el Espíritu que nos habita y que eso es perfecto. Así que ahora dígale a su hermano de la izquierda
que hoy se había ofendido, sos perfecto. Sos perfecto en el Señor. Amén. Muy bien. ¿Ya se reconcilió? Muy bien. Dijimos entonces que Dios está hablando y necesitamos agudizar nuestro sentido de reconocimiento de la voz de Dios, de identificación de la voz de Dios y de obediencia a la voz de Dios en un tiempo donde se están levantando muchas voces, como decíamos. Escuchar la voz de Dios en la antigüedad era todo un desafío que se le daba a los profetas y bueno, ellos entendían cómo era esa dinámica de comunicación con Dios, pero la gente en general no sabía cómo comunicarse con Dios y sí se dirigía a los profetas en caso de necesitar la voz de Dios o a los sacerdotes en caso de tener que dirigirse a Dios. Entonces no había una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque en el principio fuimos creados en perfección. En el principio, cuando Dios hace todas las cosas, las hace de una forma perfecta. Mire, si usted lee el primer capítulo de Génesis, dice: en el principio creó Dios ¿y qué más? Vamos de vuelta a ver si lo recordamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y... Ahí vamos. ¿Cree usted que Dios puede haber creado algo desordenado, imperfecto y vacío? Eso es lo que dice Génesis. Yo no lo escribía eso. Le aseguro que yo no estaba. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó la rebelión, en el medio pasó de que toda la perfección de Dios pretendía desordenarse por el impacto de la rebelión. Y entonces ese desorden que se produjo viene a ordenarse por medio de la misma voz de Dios. Usted sabe que la historia que se cuenta en Génesis sigue diciendo que Dios comienza a hablar y Dios comienza a producir orden con su propia voz. Porque Dios dice: se haga una cosa y esto se hace, que se haga otra y esto se hace. Dios empieza a perfeccionar su creación después de que esta creación había sido desordenada por la maldad. Y cuando por fin Dios ordena todas las cosas, por fin entonces crea al hombre. Y lo crea perfecto y lo crea con su propia virtud, lo crea con su propia sustancia. O sea, Dios crea al hombre perfecto y lo pone en un ámbito de perfección que nosotros conocemos como Edén. No es solamente un lugar geográfico, es un ámbito de perfección. Dios lo puso al hombre en un lugar de todo resuelto, de todo provisto, llamado Edén, porque el hombre era un ser perfecto creado por Dios, que contenía la vida de Dios en su interior. Pero nuevamente, cuando el hombre cae preso del engaño, nuevamente lo que había sido perfecto es dañado por la caída, es dañado por el pecado, y entonces la vida de Dios es arrancada del hombre, y entonces el hombre también es arrancado de Edén, y entonces Dios comienza a relacionarse con el hombre desde afuera. Ya no habitaba la perfección en el hombre, sino que Dios comienza a relacionarse con el hombre desde afuera, y por eso es que durante toda la historia que leemos hasta la cruz, Dios comienza a relacionarse con las personas desde afuera. Y la Biblia nos dice que en otro tiempo Dios habló de muchas maneras, muchas veces, por medio de los profetas, pero hoy, bendito sea el Señor, Él nos está hablando por medio del Hijo.
Él nos está hablando por medio del Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es vida continua y vigente. Que Dios está hablando. No dice que Dios hablará, no dice que Dios ha hablado por el Hijo. Dice que Dios habla por el Hijo. Y esto significa un presente continuo. Esto significa que Dios habla permanentemente y solo está buscando a alguien que esté dispuesto a oír lo que Él está hablando. Él está hablando por medio de la vida de su Hijo. Su Hijo dentro nuestro que nos está perfeccionando, nos habla permanentemente de hacia dónde se dirige el camino de la perfección. Amén. Con lo cual seguiremos escuchando la voz para seguir siendo perfeccionados. Una responsabilidad que usted y yo tenemos, como decía al principio, es que tomemos en serio estos encuentros y podamos atesorar cada palabra, no como quien atesora conocimiento, sino que esa palabra comencemos a comerla para nosotros mismos y que esa palabra comience a producir cosas en nosotros. Si Dios es un Dios perfecto y nosotros imperfectos, entonces en primera instancia no había posibilidad que Dios como perfecto tenga comunión con el hombre siendo imperfecto. ¿Cómo hace Dios perfecto para comunicarse, para tener comunión con un hombre imperfecto? Por medio de la gracia. Por medio de la gracia. La vida del Hijo, la cruz de Cristo ha sido para nosotros el nacimiento a una nueva vida donde por fin podemos conectarnos, donde por fin podemos reconciliarnos al diseño original de Dios y estar nuevamente en comunión con el Padre, nuevamente en comunión con Dios. No hay forma de que algo pueda estar en comunión con Dios si no está su gracia operando, si no está la vida del Hijo. Entonces Dios, por medio del ecosistema llamado gracia, donde nosotros debemos habitar, donde se manifiestan todas las virtudes de Dios. Dios, por medio de ese ecosistema, se comunica con nosotros, se pone en comunión con nosotros. Algo que solamente viene de Él, algo que solamente responde a su sabiduría, a su soberanía y a su divina gracia. A Él le complació expresar su gracia para comunicarse con nosotros y para tener comunión con nosotros. A Él le complació tener comunión con nosotros. Y esto es hermoso porque Dios, por medio de la gracia, comienza a tener comunión con nosotros, pero esa gracia empieza a producir cosas en nosotros. Como dije al principio, la voz de Dios nos va perfeccionando por medio de su Hijo. Y ese mismo ámbito de gracia nos va empujando a ser perfeccionados, a ser ordenados. Quiero simplemente poner una placa para tomar referencia de algo que quiero decir ahora y quizás lo veamos mañana, Dios, si tenemos tiempo, Dios mediante. Ahí tenés una placa multimedia. Ahí está. Mire, esto es una imaginación mía, esto no es doctrina, no lo anote en su Biblia como... Esto es algo que se me ocurrió a mí para solamente tener una perspectiva de cómo trabaja la gracia en nosotros. Mire, nosotros en primera instancia recibimos por gracia de Dios, por misericordia de Dios también, su gracia en estado inicial, que es la vida del Hijo en nosotros, que después necesitará ser perfeccionado, o mejor dicho, necesitará crecer para perfeccionarnos, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? La vida del Hijo en nosotros la recibimos en estado inicial, en estado embrionario, y esa vida necesita ser cuidada para que crezca, para que se desarrolle. Y al crecer la vida del Hijo en nosotros, al crecer esa gracia, lo que va a producir es orden. Entonces podemos llamar simplemente como referencia gracia 1, la gracia que recibimos como al principio, y esa gracia producirá en nuestra vida un perfeccionamiento o un orden. Pero ¿qué pasará después cuando somos ordenados y cuando estamos siendo perfeccionados? Esto produce un aumento de gracia. Porque la gracia que recibimos en estado inicial necesita de nosotros la responsabilidad de que esa gracia aumente. Así que usted recibe la gracia y no es que ya se puede tirar en una hamaca paraguaya, decir, bueno, ya está,
hice una oración y recibí la gracia del Señor, ya me voy al cielo, no voy al infierno y esto es la gracia. No, la gracia es mucho más que eso. La gracia es mucho más que un salvoconducto, la gracia es mucho más que un pasaje al cielo. La gracia es un ámbito donde Dios nos pone para que nosotros esa gracia la hagamos crecer y se multiplique en nosotros. Así que cuando nuestra vida va siendo perfeccionada, es llamada a un orden, esa gracia es multiplicada. Y cuando la gracia es multiplicada, el perfeccionamiento que seguirá después será mayor al perfeccionamiento inicial. Por eso es que hablamos de avance de la verdad. Por eso es que hablamos de diferentes medidas de la realidad de Dios en nosotros. Siempre estaremos hablando de avance. Estamos camino a, no quiere decir que hayamos llegado, pero todos llegaremos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, como cuerpo, como iglesia. Amén. Muy bien. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguro? A ver. Está bien. Avísele a su cara, dice por ahí el dicho. Muéstreme una sonrisa de que está bien. Muy bien. Para los que están nerviosos porque todavía no leí la Biblia, vamos a leer un pasaje que está en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Me recordás? 15 minutos más. Gracias, Señor. Y no se puede hacer como en el WhatsApp que uno pone por 2 para escuchar los audios, ¿vio? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga todos nosotros. Decile a tu hermano vos también. Todos nosotros, hagámonos cargo, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Sabe? Los deseos de nuestra carne no tiene que ver con cuestiones morales, no tiene que ver con cuestiones sexuales. Deseos de nuestra carne quiere decir todo aquello que pertenece al ámbito de nuestra voluntad y que no es la voluntad de Dios. Deseos de nuestra carne son aquellos deseos que no son del Espíritu. Todo deseo que no es del Espíritu, todo aquello que no viene del Espíritu, que es parte de nuestra propia opinión, de nuestro propio pensamiento, entonces son deseos de la carne. Amén. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, diga conmigo naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito sea el Señor por el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, todo esto corresponde al ámbito de la gracia, porque aquí está descrito todo lo que ya sucedió. Es interesante ver que hay muchas cosas que nosotros estamos esperando que ya sucedieron. Mire, si me permite, con el permiso de todos los pastores que están aquí, quisiera que erradiquemos de nuestro lenguaje, de nuestras reuniones, la frase lo mejor está por venir. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino, se llama Jesucristo y la cruz y su victoria eterna. Amén. Amén.
todo esto ya sucedió. Y entonces Dios, por medio de su gracia, no solo que nos da una nueva vida en Cristo, no solo que nos resucita juntamente con Cristo. Cuando dice juntamente con Cristo, quiere decir que actúa, es todo lo que está operando en Cristo, actúa también en nosotros. Y entonces cuando Dios le da la vida de resurrección a Jesucristo, nosotros también estamos en esa resurrección. Y entonces nos dio esa vida, esa nueva vida, nos dio la posibilidad de resucitar. Pero sabe también lo que nos dio, que a veces no somos conscientes. Nos dio el estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir esto, estar sentado? Lo habrá escuchado muchas veces al apóstol Gustavo. Estar sentado significa una obra consumada. Estar sentado significa que la obra fue consumada. Dios creó el mundo, Dios creó al hombre, Dios creó todas las cosas y tomó un tiempo de reposo. Ese tiempo de reposo es tan especial que habla de haber consumado todas las cosas. Jesucristo muere, resucita, y cuando es resucitado es glorificado y es sentado a la diestra de Dios Padre. Él es sentado a la diestra de Dios Padre porque ya consumó la obra. Él mismo exclamó, consumado es. La obra de redención había comenzado cuando Él visitó esta tierra y murió en la cruz, y por medio de esa cruz nos dio la redención y una nueva vida y el acceso a este ámbito de gracia, este ecosistema llamado de gracia, donde todas las virtudes de Dios funcionan. Así que Él nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, nuestra vida cristiana no comienza en hacer cosas, sino comienza en estar sentados. No necesitamos comenzar a andar, no necesitamos comenzar a hacer. Mire, hay muchos pastores que nos rompemos la cabeza a ver qué podemos hacer para predicar el Evangelio, qué podemos hacer para esto y lo otro. Y qué lindo es poder leer las Escrituras y encontrar reposo. ¿Qué podemos hacer? Reposar, sabiendo que todas las cosas fueron hechas. Lo que nos toca a nosotros es hacer crecer esa vida, hacer crecer, multiplicar esa gracia para que sea vista y sea conocida por los demás. Esa misma vida que expresamos, expresar la vida de Cristo, no es nada más ni nada menos que mostrar su perfección. Dicen las Escrituras, porque cuando consideramos nuestra imagen en un espejo, somos transformados. En esta imagen que miramos su gloria, somos transformados a esa misma gloria. Esto es tan difícil de entender como a Nicodemo le costaba entender el nuevo nacimiento. Creo que el pastor Javier mencionó esto esta mañana. Entender el nuevo nacimiento, entender cómo es esto de nacer de nuevo. Es lo mismo que nos cuesta naturalmente entender. Estamos mirando la gloria de Dios en un espejo, la imagen misma del Señor en un espejo, y a través que miramos esa imagen somos transformados a esa misma imagen. Ya estamos sentados en el reposo de que todo ha sido consumado. Amén. Todo ha sido consumado. ¿Pero para qué? Y aquí está la palabra que sigue en el versículo 7. Y si ustedes me permiten, quisiera leerla en otra versión. En la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice el versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia. ¡Wow! De modo que Dios pueda ponernos a nosotros como ejemplos de las riquezas de su gracia, no de la gracia, de las riquezas de su gracia, que Dios pueda ponernos a nosotros como ejemplo. Míralo a tu hermano que está al lado y decirle, sos ejemplo de las riquezas de su gracia. Vamos a decirle, sos ejemplo de las riquezas de su gracia. Amén. Qué tremenda privilegio, pero qué tremenda responsabilidad es haber sido señalados por Dios para ser ejemplos de las riquezas de su gracia. Miren, no es lo mismo gracia que riquezas de su gracia.
No es lo mismo la gracia, porque un golpe de gracia puede sacarte de una situación. Una mujer toca el manto y de repente es sanada, un ciego que no ve, de repente es un golpe de gracia. Pero eso no quiere decir seguir a Cristo. O sea, hay gente que fue sanada y nunca siguió al Señor. Hay gente que fue sanada y nunca se convirtió en sus discípulos. Fue solamente una gracia. Fue solamente un golpe de gracia. Pero riquezas de su gracia es meterse, zambullirnos, bautizarnos en el Espíritu de gracia para que esa gracia misma nos haga crecer, nos perfeccione y nos dé la posibilidad de mostrar un verdadero Cristo. No podremos jamás mostrar evidencias de la vida de Cristo en nosotros con nuestros propios preceptos. Digo de nuevo, no podremos jamás mostrar evidencias de la vida de Cristo en nosotros con nuestros propios preceptos, con nuestras propias costumbres, con nuestros propios paradigmas. Necesitamos la vida de Cristo para mostrar la vida de Cristo. Y esto parece una tontera simple. Necesitamos la vida de Cristo para mostrar la vida de Cristo. Usted no puede mostrar la vida de Cristo con su propia vida. Se terminaron los amenes. Dios quiere que nosotros experimentemos las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia no es ahora solo la responsabilidad de Dios. Dios nos ha dado su gracia. Dios por gracia nos salvó. Dios nos introdujo a un ámbito de gracia. Pero ¿sabe qué? La responsabilidad de mantenernos y de multiplicar esa gracia es suya y mía. Que la gracia sea multiplicada en nosotros es una responsabilidad que ahora nosotros tenemos, en que esa vida crezca en nosotros. Tener cuidado de la vida que nos habita es algo fundamental para cualquiera que se dice hijo de Dios. Tener cuidado de la vida que nos habita. Mire, cuando una mamá se está enterando de que está embarazada, comienza a cambiar todos los cuidados sobre su cuerpo. Cuando una mamá se entera de que está gestando una nueva vida dentro de ella, comienza a hacer cambios, comienza a dejar malos hábitos, comienza a mejorar su alimentación. Todo lo que ella hace es mejorar. ¿Por qué? Porque está cuidando una vida que está dentro de ella. Así que si nosotros en lo natural tenemos conciencia de ese cuidado, cuánto más es cuando tenemos conciencia de la vida del Señor en nosotros, que tiene que ser cuidada, que tiene que ser alimentada, que tiene que ser cuidada de tal manera que cuando sea expresado en nuestra alma, sea expresado con nitidez y exactitud lo que esa vida ha producido en nosotros. Usted no podrá enfrentarse a la voz de Dios sin experimentar perfeccionamiento en su vida. Usted no podrá meterse en el sistema de la gracia sin experimentar en su vida un perfeccionamiento que lo lleve a ser cada vez más parecido a lo que Cristo es. ¿Amén? Se me está terminando el tiempo, por no decir que se me terminó ya, pero simplemente quiero dejar 2 o 3 pensamientos antes de finalizar y continuaremos mañana si es que Dios nos permite. Y bueno, y si hay algo que corregir, lo bueno de empezar primero es que todos los que vienen después corrigen todo lo que dije yo, ¿no? La gracia no es una dispensación. Repito, para los estudiosos de institutos teológicos, la gracia no es una dispensación, porque la dispensación nos habla de periodos de tiempo. Mire, yo daba hace muchos años una materia en un instituto bíblico que se llamaba dispensaciones, y eran 7 dispensaciones la que daba, ¿no? Y los que se están riendo saben porque conocen. Y una de esas dispensaciones era la gracia. Pero la gracia no puede ser una dispensación porque la dispensación está circunscripta a un periodo de tiempo y la gracia no tiene un periodo de tiempo, la gracia es eterna. Tampoco, y en este mismo contexto, podremos
decir que, antes era la ley y ahora es la gracia. No, la gracia siempre fue. La gracia es eterna, la gracia siempre fue. El plan perfecto de Dios, que es eterno y desde la eternidad, quiere decir que no podemos medir el principio. El plan de Dios, que es perfecto, siempre contempló la cruz. La cruz no es un plan B de Dios porque el plan A salió mal. No, es el mismo plan. Entonces la gracia es eterna y aquello que se llama ley es una expresión distinta de la gracia de Dios. Mire, la ley que Dios le da a Moisés es la expresión del carácter de Dios. Dios muestra su carácter por medio de la ley. Si nosotros vemos el contenido de esa ley, hace poco escuchábamos al apóstol Balistreri decir que no eran 10 mandamientos, sino que eran 10 promesas, que era un decálogo de 10 palabras que contenían promesas de que si nosotros habitamos en la gracia, entonces podremos no matar. Si nosotros habitamos en la gracia, entonces podremos, por esa misma promesa de habitar en la gracia, no adulterar y no mentir y no todas las cosas que están, que son parte de ese decálogo. Pero si usted ve la ley de Dios dada a Moisés, es una expresión de su mismo carácter. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo, apóstol? Si usted lo quiere corregir después, está en libertad. Así que Dios da la expresión de su carácter por medio de la ley. Y cuando Jesucristo viene y muere y es resucitado y viene a habitar en nosotros, ¿qué viene a habitar en nosotros? La misma sustancia de Dios. El mismo carácter de Dios también nos habita. O sea que la ley y la gracia son diferentes expresiones de una misma gracia. ¿Amén? Con lo cual, la gracia es eterna. Segundo, la gracia no es una doctrina. Y voy a terminar aquí con esto. La gracia no es una doctrina, aunque necesitemos la doctrina de la gracia. Déjeme darle este ejemplo. Dígame una comida típica de aquí de Bolivia. En lenguas no, por favor, sí. Majadito. Bien. Y estoy en mi mente intentando adivinar qué puede ser, pero no importa. Ya San Google me sacará la duda. Es como un risotto. Muy bien, gracias por el aporte. Usted está pensando, está acumulando hambre y está pensando en comerse un rico majadito, pero no sabe prepararlo. Entonces va otra vez a San Google y busca receta de majadito. Y ahí aparece una receta. Y la receta le va a indicar cómo se prepara el majadito. Pero usted, por leer la receta, por aprender cómo se prepara, no se va a nutrir. Si no, se va a nutrir recién cuando se coma el majadito. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Salvando las diferencias entre el majadito y la gracia. No se me ocurrió otro ejemplo. La doctrina de la gracia viene a ser como la receta de la gracia. La doctrina de la gracia nos enseñará qué es lo que vamos a comer. Nosotros lo que nos vamos a nutrir es de la gracia. No podremos nunca nutrirnos de la doctrina, sino de la gracia. Amén. Quiero terminar, si usted quiere ponerse de pie. Por si no se dieron cuenta, hace un rato que estoy diciendo quiero terminar, pero esta vez es cierto. He mencionado al pasar una palabra que usted no va a encontrar en la Biblia, pero que tiene mucho sentido. Es una palabra que el apóstol Gustavo viene usando también hace un tiempo. Él la viene usando y nosotros la venimos tomando. Es así. La palabra ecosistema. La palabra ecosistema, que usted no la va a encontrar así literalmente en la Biblia, pero la va a encontrar en todo lo que está en las Escrituras.
en las Escrituras siempre se describe el ecosistema de Dios. Y entonces Dios nos pone en un ecosistema llamado gracia, donde todas las virtudes de Dios pueden ser expresadas. Una de las tantas cosas que deberemos cambiar en nuestro sistema de pensamiento es asignarle nombres a Dios de acuerdo de la virtud que yo necesito tomar de Él. Porque en la antigüedad Dios tenía un nombre para cada cosa. Y Dios ante una necesidad era Jehová Jireh, Dios ante una enfermedad era Jehová Rafa, Dios ante un problema bélico era Jehová Sabaoth, pero hoy Dios toma un solo nombre que es Padre. Y Él se relaciona con nosotros como Padre. Y Él nos sumerge en este ecosistema llamado gracia, donde todas las virtudes de Dios son manifestadas. Amén. Pero lo más lindo de todo esto, que trae gozo y paz a nuestro ser, es que este ámbito, este ecosistema donde nosotros somos insertados, es un lugar de seguridad. Es un lugar donde todo su ser estará seguro, donde todo lo que sucederá ahí, como está fiscalizado por la misma gracia de Dios, será perfecto. ¿Amén? ¿Amén? Levante su mano y damos gracias al Señor por un momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando y nos estás dando la oportunidad de escuchar tu voz. Señor, solo queremos tener la responsabilidad de escuchar y de reaccionar en consecuencia. Solo queremos tomar en serio la responsabilidad de escuchar y no quedar como si nos hubiésemos escuchado. Tomar la responsabilidad de escuchar y comenzar, Señor, a obedecer tu voz. Porque cuando tu voz nos habla de un perfeccionamiento, porque cuando tu voz nos habla de un ámbito de gracia donde todo funciona, Señor, queremos establecernos allí. Queremos estar allí en un lugar seguro. Queremos establecernos y ser fortalecidos y afirmados en esa misma gracia para que así nuestra vida sea enteramente conforme a tu misma vida. Gracias, Señor, por este tiempo y por hablarnos. Amén, amén y amén. Muchas gracias.